Buenas tardes, Magisterio Colombiano. El profesor Jorge Pérez nos pregunta que cuál es el tiempo límite para los docentes 2277 para ocupar cargos de libre nombramiento y remoción. Que porque para los del 278 sí hay límites, pero para los del 2277 no. Es un tema complejo por la existencia de los dos regímenes y se aplican normas diferentes. Para los del 2277, que es el caso del profesor Jorge, ¿qué se aplica allí? El artículo 66 de este estatuto establece o regula las comisiones en general y dentro de ella están las comisiones para ocupar cargo de libre nombramiento y remoción. Este artículo es claro que para este tipo de comisiones que no se reintegre pierden los derechos de carrera. Pero este artículo nunca fue reglamentado, entonces se aplicaba la norma general. A partir de la Ley 909 de 2004, establece que todos los vacíos normativos que existen en las carreras especiales se aplica la norma general y en ese sentido allí establece que para la ley que regula la profesión docente se aplica, se aplica el 2277. Si no lo regula, si hay vacío normativo. Como aquí hay un vacío normativo, se aplica la 909. Y la 909, en su artículo 26, establece que las comisiones para ocupar cargo de libre nombramiento y remoción son de 3 años, prorrogables hasta otros 3 años. Esto también se hizo extensivo para las comisiones para ocupar cargos de periodo, o sea, por ejemplo, un decano de una universidad, un rector de una universidad, un personero municipal, esos son cargos de periodo, inclusive los concejales, porque hay docentes que salen concejales que pueden pedir comisión para cargos de periodo. Son 6 años. Estos 6 años es en toda su vida laboral. O sea, son 3 años continuos o discontinuos y prorrogables hasta otros 3 años. En ese sentido, se aplica para ellos lo que establece esta ley y su decreto reglamentario, que es el 1083. Y el 1083 ratifica que es una comisión de libre nombramiento y remoción, que estas comisiones, una vez vencida la comisión o renunciado del cargo, debe reintegrarse a su cargo docente, caso en el cual, si no lo hace, pierde los derechos de carrera y se decreta y se anuncia a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Para los docentes 1278. En los docentes 1278 el tema ya es diferente, porque el 1278 establece claramente que existen las comisiones para ocupar cargo de libre nombramiento y remoción también, pero su periodo es hasta 3 años. Hay que tener un contexto allí. Cuando sale el 1278, ¿por qué se dijo hasta 3 años? Porque los cargos de periodo generalmente eran de 3 años. Pero en ese mismo año los alcaldes, los gobernadores pasaron a periodos de 4 años. Y entonces ellos nombraban secretarios de educación por 4 años, pero el decreto 278, que fue expedido antes del acto legislativo 2 del 2002, que amplió el periodo de gobernadores y alcaldes, establecía hasta 3 años. Y allí no hay vacío normativo. Mientras en la ley 909 se dice 3 años continuos o discontinuos, los cuales pueden ser prorrogables por otro periodo igual. En el 1278, que también es un decreto ley, establece hasta 3 años. Y aquí viene un tema de interpretación. Los docentes 1278 también pueden prorrogarse hasta 3 años. Entonces, algunos dicen que la norma es taxativa y dice hasta 3 años. Pero como la 909 salió posterior al 1278 y habla de cargos de periodo, entonces se dice que allí también se aplican cargos de periodo. Y entonces sería también por el cargo del periodo de gobernador o del alcalde. Finalmente es un tema jurídico que interpretan las entidades territoriales. Y aquí uno podría aplicar 2 principios del derecho, que es el indubio pro homine, es que cuando hay 2 normas con interpretación diferente, se aplica la norma más favorable. Entonces aquí está la norma del 278, está la norma de la 909 y la más favorable es la de la 909. Y el indubio pro operario es cuando en una misma norma
hay dos interpretaciones, se aplica la más favorable al trabajador. Esa es como la respuesta que le doy. En sentido estricto, en todos los casos, nunca más de 6 años en su vida laboral pueden tener comisión para ocupar cargos de libre nombramiento y remoción. Un detalle final. Si usted se posesiona en un cargo de libre nombramiento y remoción sin haber obtenido previamente la comisión, se entiende un abandono automático de la carrera y pierde los derechos de carrera. Entonces, siempre que lo nombren en un cargo, pida la comisión y luego sí se posesione. Agradezco al profesor Jorge de esta pregunta porque es una de las preguntas más recurrentes en el sector educativo y con esas interpretaciones que se aplica al 2277 unas normas y al 1278 otras normas. Finalmente es una interpretación jurídica y aquí hay que aplicar el principio de favorabilidad. Los invito a seguir suscribiéndose al canal de YouTube, al darle clic a la campanita para recibir las notificaciones y sobre todo a mandar las preguntas a elprofehipólito@gmail.com. Muchas gracias.